Historia de cómo hasta los 35 años no era nadie. Sin dinero, al borde de la pobreza, las mujeres ni siquiera me miraban. Pero mi vida cambió instantáneamente gracias a una mujer rica que era 20 años mayor que yo. Y como resultado, tuve un hijo con su hija. Posteriormente, mi vida estuvo en peligro debido al exmarido de esa mujer y me vi obligado a esconderme y renunciar a todo. Si empezamos desde el principio, mi vida al borde de la pobreza comenzó desde la infancia y duró muchos años debido a que mis padres consumían sustancias prohibidas y un día ya no estaban, ya que mi padre estaba al volante de un coche en estado de ebriedad. Yo era un niño pequeño, solo llevaba 2 años en la escuela. La pérdida de mis padres fue muy difícil de sobrellevar, especialmente los primeros 2 días después de la tragedia, porque ni siquiera sabía lo que había pasado y nadie encontró ni la casa donde vivíamos ni a mí. Tuve que vivir en la calle durante 2 días, buscando restos de comida en los basureros para saciar el hambre. No sabía lo que les había pasado. Simplemente pensaba que se habían olvidado de recogerme de la escuela y que habían olvidado mi existencia. Y solo ellos tenían la llave de la casa. Dormía en los escalones de la casa hasta que una vecina me vio y llamó a las autoridades. Después, unos hombres amables me llevaron y, sin decirme nada, me enviaron a un orfanato. Supe de la tragedia de mis padres solo un año después, cuando encontré viejos periódicos en un almacén durante la limpieza. Noté el titular porque era bastante grande. No puedo decir que me entristecí mucho por la noticia de lo que sucedió, ya que todo este tiempo pensé que simplemente habían huido a otra ciudad para empezar una nueva vida sin mí. Mi madre siempre me decía que su vida sería mucho más feliz y mejor si yo no hubiera nacido, y siempre sentí culpa por mi nacimiento. Con el tiempo, esa culpa desapareció, pero mi autoestima caía cada día. En el orfanato nunca hice amigos. A menudo me molestaban, y todo lo que recuerdo de esa época es que a menudo pedía limpiar en el almacén para estar solo y llorar lejos de todos. Cuando cumplí la mayoría de edad, me fui de allí. No sabía cómo socializar. Me resultaba difícil incluso conseguir un trabajo. Hablar de mujeres me dolía. El tema me hacía llorar porque en el mundo hay tantas mujeres hermosas y diferentes, con un olor agradable, una apariencia elegante, y solo una mirada suya me hacía derretir como un helado en un día caluroso. Dejé de intentar conocer mujeres porque recibí muchos rechazos. A menudo observaba a esos machos seguros de sí mismos, a quienes las chicas más bellas de la ciudad les coqueteaban y los envidiaba. Mi vida era aburrida. A veces trabajaba, dormía en mi habitación, y por las noches, cuando no había mucha gente en la calle, salía a caminar y simplemente disfrutaba del entorno familiar. Pero una noche cambió mi vida irrevocablemente, por lo que agradecía al Todopoderoso todos los días y era inmensamente feliz. Era un paseo nocturno habitual, caminaba por una calle oscura y observaba el área, cuando vi un coche con el capó abierto y una mujer caminando cerca. Parecía tener unos 30 años, solo quería pasar de largo, pero me llamó para pedir ayuda. Su coche se había averiado y no podía volver a casa, parecía un poco ebria. Podía arreglar el coche fácilmente, ya que había trabajado como mecánico, pero sabiendo que si lo hacía, ella conduciría, me asustaba. Me recordaba la tragedia de mis padres, ya que el alcohol fue el culpable ese día. Le propuse que condujera yo y la llevara a su casa. Ella apenas podía articular unas palabras, pero evidentemente estaba muy cansada de caminar alrededor del coche con tacones, y aceptó. Arreglé el coche, ella me dijo la dirección y conduje. Ella ya estaba dormida, y al llegar a la casa, la saqué del coche y la llevé en brazos hasta la puerta. Parecía que había alguien en casa, porque las luces estaban encendidas. Rezaba para que no fuera su marido, de lo contrario, sabía que tendría muchos problemas, especialmente si era un hombre influyente en la ciudad. Lo supuse porque la casa donde vivía parecía más un castillo o un palacio. Mientras la llevaba en brazos, pude ver sus rasgos faciales. No era de mi edad, como había supuesto. Era al menos 20 años mayor que yo. Evidentemente había gastado mucho dinero para parecer siempre joven, pero unas pequeñas arrugas delataban su edad, al igual que su piel fina y suave. Al acercarme a la puerta, ya había inventado muchas excusas sobre por qué la había traído en su coche y por qué estaba casi inconsciente. Tenía mucho miedo de tener problemas, pero no podía dejar a una mujer en apuros. Después de llamar a la puerta de su casa, me abrió una chica. Parecía el ideal de todos los hombres,
con curvas bien formadas pero discretas, cabello largo y oscuro, piernas y brazos lisos, labios carnosos y rasgos faciales muy bonitos. En ese momento, olvidé qué decir porque una chica tan perfecta nunca me había mirado así. Revivió a la mujer de pelo blanco y me agradeció, diciendo que a menudo se encontraba en ese estado. Estaba a punto de irme a casa, pero ella me invitó a tomar una taza de té en agradecimiento. Y así, después de unas horas, estábamos sentados charlando en la mesa, comiendo dulces, y ya no me sentía tenso en compañía de mujeres. Resultó que la rubia tenía 50 años y la morena solo 25, y eran madre e hija. Sentía una extraña atracción hacia ambas, me gustaban como mujeres y me atraían casi igual, a pesar de la gran diferencia de edad entre ellas. Como ya era muy tarde, me ofrecieron quedarme a pasar la noche y me asignaron una habitación y un baño. Estaba tan feliz de pasar al menos una noche en un lugar tan lujoso que no pude dormir y estuve mucho tiempo observando la habitación. Pasaron unas horas y escuché algo caer en la cocina. Me preocupé un poco y, tratando de ser valiente, fui a ver qué pasaba. Resultó que no solo yo no podía dormir, sino también la rubia. Incluso sin maquillaje, se veía bastante joven y su camisón realzaba sus formas y mostraba sus redondeadas nalgas. En ese momento, solo llevaba calzoncillos, sin camiseta, ya que acababa de salir de la ducha. Me sentí muy incómodo apareciendo así frente a ella, pero porque la estaba observando demasiado. Mi amigo en los calzoncillos despertó de repente y se mostró en todo su esplendor. Me sentí un poco preocupado y, mostrando mi valentía, fui a ver qué había sucedido. Parecía que no solo yo estaba despierto, sino también la rubia. Resultó que, incluso sin maquillaje, se veía bastante joven, y en su camisón sus formas se veían hermosas y se podían ver sus redondeadas nalgas. En ese momento, yo solo llevaba puesto calzoncillos, ni siquiera una camiseta, ya que recién había salido de la ducha. Me sentí muy incómodo apareciendo así frente a ella, pero debido a que la miré por mucho tiempo, mi amigo, que estaba en los calzoncillos, se despertó de repente y se mostró en todo su esplendor. Me dio mucha vergüenza. Quería regresar a la habitación, pero una mano aterciopelada me detuvo y comenzó a recorrer mi cuerpo y mi amigo en silencio. Me quedé inmóvil como una estatua, ya que las manos femeninas solo me habían tocado en la calle. Y eso, solo para empujarme y poder pasar. Pero la rubia continuó sus acciones y notó que yo no tenía experiencia. Probablemente lo adivinó por mi reacción, pero por algún milagro, pronto nos encontramos en su habitación y ella me dio mi primera noche de amor en toda mi vida. Aunque estaba muy nervioso, en el proceso me sentí muy bien. Fue una sensación completamente nueva. Con impresiones inusuales, me fui a dormir a una habitación separada. Estaba tan cansado que me dormí rápidamente, pero toda la noche soñé con su exuberante figura, sus movimientos y su mirada, y cómo en el proceso me mordía la oreja y me decía cosas agradables. Sus labios eran como melocotones dulces. Pero todo lo bueno termina, y con este pensamiento me desperté. Me vestí y me preparé para salir, para llegar a casa, y luego ir a trabajar. En la cocina la volví a encontrar, y no tuve el coraje de mirarla a los ojos. Pero ella, sorprendida, comenzó a preguntar a dónde iba. Al escuchar mi respuesta, se molestó, y dijo que a partir de hoy podría vivir con ellos, argumentando que les agradaba mucho. Pero esto estaba más allá de mi comprensión, y no podía creerlo. Pensé que me estaban jugando una broma. Honestamente, no quería irme a ningún lado. Me sentía como en el paraíso aquí. Con cada día que vivía allí, me acostumbraba a la vida lujosa. La rubia a menudo me llevaba a los estilistas, compraba ropa cara e invertía mucho dinero en mi vida y apariencia. A veces me sentía como su mascota personal y juguete, con el que jugaba. Pero eso me complacía por completo. Ya tenía suficiente experiencia con las mujeres en la cama. Ella logró hacerme seguro de mí mismo, y gradualmente dejé de tener complejos. Pero había solo un pequeño inconveniente en nuestra asociación: su papel en nuestra vida sexual. Muy a menudo tenía que usar diferentes disfraces. A veces ella me hacía ponerme faldas y tacones. Y ella se ponía un traje de cuero y me manejaba, dándome órdenes sobre qué hacer, y a menudo jugaba el papel de dominante. Incluso llegaba al punto de que ella se ponía un amigo de goma en las caderas y hacía conmigo cosas no muy habituales que hacen un hombre y una mujer en la cama.
pero no me causaba gran incomodidad, y con el tiempo incluso me acostumbré y comencé a disfrutarlo. Y cuando desempeñaba bien mi papel en tales juegos, ella me recompensaba comprándome un nuevo y hermoso coche descapotable. Sí, era la persona más feliz, y, incluso si ella se cansaba de mí y decidía echarme de casa, si me echaba con la ropa que me compró, vendiendo esas cosas, podría vivir cómodamente sin trabajar durante un año. Así que no me preocupaba por mi futuro. Mis relaciones con su hija no eran muy cercanas, ya que ella no vivía a menudo con su madre, y en ese momento vivía con su futuro marido. Ya planeaban tener hijos y casarse, y eso me entristecía un poco porque ella parecía una versión joven y mejorada de su madre. Pero gracias a su padre, tenía sangre mexicana caliente, lo que me provocaba escalofríos cada vez que la miraba, y estaría encantado de probar mis nuevas habilidades en la cama como hombre con ella. Pero solo podía imaginarlo en mi cabeza y vivir con todo lo maravilloso que tenía. Y así continuó mi vida durante varios meses. De vez en cuando incluso me aburría vivir así, porque aunque vivía lujosamente, no sabía cómo usar el dinero, ya que ni siquiera tenía idea de cómo gastan el dinero las personas ricas para su disfrute. Así que compraba lo que alguna vez soñé. Juguetes coleccionables para niños, revistas antiguas con mis personajes de dibujos animados favoritos y comida que alguna vez no podía permitirme comprar. Pero incluso eso me aburrió y decidí intentar salir a la sociedad y comenzar a conocer a otras mujeres y probar mis nuevas habilidades con otras mujeres, en secreto de mi pareja. Aunque ella ordenó que yo solo fuera su hombre y mientras viviera en su casa y disfrutara de su bondad y beneficios, tenía que ser solo suyo. Pero mi aburrimiento y deseo de probar algo nuevo eran más fuertes que el deseo de estar siempre con la hermosa rubia. Mis aventuras eran secretas, cuando ella se iba de viaje de negocios a otras ciudades durante unos días. Mi siguiente novia tenía apariencia europea. Era de mi edad, pero parecía incluso más joven que las demás. Tenía una figura y una sonrisa hermosas, y me di cuenta de que me había enamorado de ella. Pero comprendía que si estaba con ella, perdería todo lo que tenía. Por la pobreza y porque milagrosamente obtuve todo lo que nunca pude soñar. Decidí no renunciar a eso y tuve que dejar de verla. Incluso caí en depresión por eso durante unos días. Pero gracias a que comencé a cambiar de mujeres a menudo y a recibir atención constante de todas las mujeres que me gustaban, incluso tuve experiencias con mujeres casadas que dejaban a sus maridos por mí, pero tenía que rechazarlas tarde o temprano. Ni siquiera me sentía culpable por eso. Decidí simplemente disfrutar la vida al máximo. Y sentarme y arrepentirme de algo solo lo haría en la vejez, en una silla de ruedas. Mientras tanto, solo descansaba y me divertía. Así continuó mi vida. Pero un día, la hija de mi pareja llegó a casa y anunció que ahora viviría con nosotros, ya que su prometido se fue con otra chica y la echó de casa. Así que comenzamos a vivir los tres juntos. Ya estaba cuidadosamente planeando cómo pasar al menos una noche de amor con esta hermosa chica. Pero solo unos días después, estábamos cenando como de costumbre, y comenzaron una conversación extraña. La conversación comenzó con el hecho de que esta hermosa morena realmente quería tener hijos con su exnovio, y estaba muy molesta porque no funcionó. Su madre también quería nietos, pero aún no entendía por qué comenzaban una conversación familiar tan sincera en mi presencia. Entonces, la rubia abiertamente me sugirió que yo fuera el padre de su nieto, es decir, debía darle mi contenido corporal a la morena para que pudiera tener un bebé. Una persona normal se sorprendería por tal solicitud y probablemente se negaría, pero definitivamente no yo. No me importaban sus deseos, ya que solo veía en esto la oportunidad de pasar una noche de amor con esta hermosa chica. Eso era lo que soñaba desde el principio. Acepté rápidamente y acordamos intentar concebir al bebé en una semana. Esperé ansiosamente toda la semana ese día. Estaba nervioso y expectante. El día llegó y me preparé lo mejor que pude. Y finalmente llegó el momento. La rubia pidió que el proceso fuera sin emociones y se hiciera como robots. Es decir, debía hacer unos movimientos mientras ella yacía cubierta con una manta y luego salir de la habitación de inmediato. La morena y yo entendimos la solicitud de su madre y nos retiramos a una habitación separada. Por nuestras miradas, quedó claro que no íbamos a seguir la solicitud. No pasaron ni 5 segundos antes de que sus manos estuvieran en mi cuello. Sus manos estaban en todas partes.
Ella lo hacía todo sola y yo solo disfrutaba. Todo iba como si no tuviéramos la intención de hacer un bebé, sino que solo nos divertíamos de todas las formas posibles. En el proceso, se detuvo y dijo que en realidad no quería un bebé. Confesó que solo quería pasar el tiempo conmigo de esa manera. Dijo que no necesitábamos hacer un bebé, pero le diríamos a su madre que simplemente no funcionaba, y repetiríamos esto regularmente. Por supuesto, estuve de acuerdo, y lo hice cuidadosamente. Ambos estábamos contentos con cómo pasamos esa noche. Pero cuando salimos de la habitación, hicimos caras serias, como si no nos hubiéramos divertido, sino que estuviéramos haciendo la tarea para la escuela. Con tales diversiones, mi vida se volvió aún mejor. No podía creer que esta fuera mi vida. Literalmente, estaba en una casa lujosa, con dinero, y 2 mujeres hermosas, que me entretenían de todas las formas posibles. Pero después de un mes, llegó la noticia de que la morena estaba embarazada. Me quedé en shock y al mismo tiempo enfadado. Sabía que nuestras diversiones llegarían pronto a su fin y que en la casa viviría una persona que lloraría y haría ruido constantemente. Me sentí de nuevo en una especie de depresión. Así pasó un año entero. Y recientemente nació un bebé muy lindo. Pero yo no me sentía como su padre y no tenía intención de asumir responsabilidades como tal. Además, nadie me lo pedía. Continué viviendo como antes, pero un día noté los rostros preocupados de la rubia y la morena. No quise entrometerme en sus asuntos personales y decidí tomar un descanso de sus caras sombrías y me fui a un club en mi coche. No había llegado al club cuando varios coches caros bloquearon mi camino. Cuando salí del coche, unos hombres me agarraron y me metieron en uno de los coches. Me llevaron a algún campo con los ojos vendados. Me hicieron arrodillarme y pusieron un arma en mi cabeza. En la conversación con esos hombres, resultó que a un cartel no le gustaba que yo existiera y viviera en la casa de esas mujeres, y que el niño de una de ellas era mío. Resultó que el jefe del cartel era el exmarido de la rubia que me había acogido. Resultó que todo el dinero y las propiedades que tenía le habían sido dadas por ese hombre. Esto lo supe por primera vez, y me arrepentí de haberla conocido. Habría sido mejor simplemente pasar de largo cuando intentaba arreglar su coche. Le conté todo en detalle a ese hombre. Le hablé de todo lo que había pasado. Ya no tenía nada que perder. Sentía que no podría vivir como antes. Para mi sorpresa, él creyó en todas mis palabras, argumentando que no era la primera vez que ella hacía algo así, y que todos los hombres que había utilizado, una vez que se cansaba de ellos, desaparecían sin dejar rastro. Simplemente desaparecían, y nadie sabía qué les pasaba, ni siquiera su exmarido. No me hizo nada terrible. Solo me golpearon un par de veces en la cara. Fue desagradable pero no doloroso. Me ofreció simplemente huir de ella y no volver a aparecer. Pero cuando le dije que su hija tenía un hijo mío, se quedó conmocionado. Se enfadó mucho con esa información y decidieron no dejarme ir. Me encerraron en una habitación extraña durante varios días. Me traían comida y simplemente me mantenían allí, sin explicarme nada. En algún momento me liberaron y me dijeron que desapareciera del país en 3 días, o mi vida se convertiría en un infierno. Pensaba hacer eso, pero primero iría a la casa de la rubia para recoger mi dinero y algunas cosas. Pero cuando llegué a la casa, no encontré a nadie allí. Todo parecía como si se hubieran esfumado durante el desayuno, ya que en la mesa había platos con restos de comida y la televisión estaba encendida. Simplemente recogí mis cosas y dejé el país. Durante varios meses no salí de la casa que había comprado. Tenía mucho miedo de que me encontraran de nuevo. Mi miedo llegó a tal punto que incluso tenía miedo de encender la luz en la casa. Recientemente supe por las noticias que esas mujeres y el niño habían desaparecido sin dejar rastro. Esperaba que solo hubieran huido, pero después de un tiempo supe que no habían huido. Comprendí que su desaparición era obra del cartel. Y lo que les había sucedido me dolía y asustaba demasiado como para contarlo. Después de esas noticias, estuve mucho tiempo en desesperación. Sin pensarlo, vendí la casa que había comprado recientemente. Volé al otro lado del mundo y compré una pequeña cabaña en el bosque, cerca de un río, donde pescaba. Intentaba empezar una nueva vida y olvidar todo lo que había pasado, pero cada día soñaba con esas mujeres que cambiaron mi vida. Estoy muy agradecido de que me hayan cambiado y me hayan dado en ese momento la mejor vida, a pesar de que todo cambió. Vivo con miedo constante, pero aún así, encuentro actividades interesantes para mí.
Vivo bastante bien sin gente. Ya han pasado muchos años desde que no hablo con nadie y no veo las noticias. Solo recojo hongos, pesco en el río, a menudo cocino en la fogata afuera, cultivo vegetales y a veces alimento a las aves para que ahuyenten a los insectos pequeños. Y en un par de meses planeo salir a la ciudad. Recientemente decidí entrar en Internet y compartir esta historia, para que no solo quede en mi memoria, sino también en la suya. Gracias por escuchar y estaré encantado de leer sus opiniones en los comentarios.